Flavio, ¿qué fue? No le dije, feliz Navidad, que todavía no le fui a más dar con su número. ¿Cómo dices? ¿Aló?
Patricia, ya vamos a comenzar la clase. Sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Mientras llegan sus compañeros, el aula está a su disposición, pueden hacer las preguntas que ustedes crean conveniente. ¿No hay ninguna pregunta? Sí, profesor, tengo una consulta. Buenas tardes. A ver, Profesor, en el último RAM que nos envió, había un Word que decía MM, donde había un ejercicio en donde nos pedía determinar los transformadores de tensión y corriente, y quisiera saber si me podría darnos una idea de cómo resolver ese ejercicio que nos ha dado. Porque en sí, profesor, no lo entiendo muy bien la resolución de ese ejercicio. a ver, tú compartes la pantalla y apertura el ejercicio. Yo, profesor, ¿me confirma si lo puede visualizar? Ya, ahí Eh, ya, eh, correcto. El ejercicio de aquí, profesor. Ya, vamos a la primera pregunta. ¿Puede poner la primera página? Está, así se ve. Más grandecito, más grandecito. ¿Así? Ya, ahí. Muy bien. Muy bien, dice, en el siguiente esquema se muestra un sistema de utilización integral con sus respectivas cargas. Se le solicita hacer los detalles de los esquemas trifilares técnicos del equipamiento eléctrico de medición. ¿Cuáles son los requerimientos? O sea, ¿cuál es la base de ese ejercicio? Dice, cada equipamiento en los puntos A al D deben contar con su sistema de puesta a tierra. Como ustedes eso ya lo han desarrollado, eso lo deben saber hacer. Segundo, hacer el esquema trifilar técnico necesario para realizar su montaje. Tercero, la distancia, bueno, vamos a resolver el 2, por ejemplo. A ver, vamos a ver acá, ¿qué nos dice? Acá tenemos, a ver, dónde nos están pidiendo los puntos. A ver, sigue a la segunda página, por favor. Vamos a resolver el primer problema. Dice, hacer el esquema trifilar y equipamiento en el punto A para facturación. Si el banco automatizado estaría conectado, calcule los CABAR a ser registrados en el instrumento. Regresa, por favor, para atrás. Regresa. ¿Dónde está el punto A? Acá está el punto A. Entonces te está diciendo que tengas cuidado. Ábrelo un poco más porque no se nota. Ya. Ahí nomás. Te dice, mira, es esta línea de 60 kilovoltios. ¿Qué es lo que te interesa? ¿La longitud? No, únicamente 60 kilovoltios. Entonces acá tú tienes un transformador de 25 MVA. Calcula la corriente y la corriente que va a pasar por acá, por Espérate, mejor yo lo presento para que... ¿Me lo puedes enviar por WhatsApp y yo lo presento? Envíamelo por el WhatsApp
y yo lo abro mejor, más fácil y mejor para ustedes. O si no, ahí nomás, acá debe estar, si les he mandado, debe estar acá. Uy, amigo, no lo tengo. Entonces, mándamelo nomás, por favor. Mándamelo. Profesor, yo le pasé al grupo de WhatsApp. Ya, gracias. Listo, ahora sí. Muy bien, leamos el problema. Una red de 60 kilovoltios me está alimentando esta subestación a través de un cable, una longitud está ahí, pero es de 60 kilovoltios. Y como me va a alimentar este lado, en el punto A voy a poner el sistema de medición. ¿A eso se refiere? Profesor, no está presentando. Ah, ya, sí tiene razón. Ahora sí. ¿Se ve? Sí, se ve. Ya. Entonces decíamos, acá tenemos, esta es una barra, una línea transversal que de ahí se toma una derivación para alimentar esta subestación. Entonces te dicen, mira, acá hay 60 kilovoltios y la potencia, ¿cuál es? La corriente, ¿cuál es la corriente que va a pasar por acá? La corriente que absorbe el transformador. Entonces ya tienes tensión y corriente. Lo único que tú tienes que pensar, ¿podrás medir directamente 60 kilovoltios? No, entonces aplicas transformador de tensión. ¿Podrás medir la corriente de 25 MVA? No vas a poder, entonces necesitas transformador de corriente. ¿Y qué pones acá en el A? En el A únicamente pones un medidor multifunción. Eso es lo que te dice. Vamos a ver acá, ¿qué es lo que te pide? Te dice acá en la simbología, te dice el amperímetro, el voltímetro y un medidor multifunción. Tiene 2.5 volamper, tiene factor de potencia y tiene una frecuencia hasta 64 Hz. Pero eso trabaja normalmente a 60. ¿De acuerdo? O sea, el primer problema está acá, en esta parte. No vas a poder resolver si obviamente no conoces la corriente de este transformador. Pero ustedes saben, ¿no? Que esto es igual a 25 por 10 a la 6 sobre raíz de 3 por 60 kb. Y ahí tienes la corriente. Ahora, una vez que esto haces acá, ¿ves? Eso es lo que te dice esta pregunta. Dice, si el banco automatizado estaría conectado, calcule los cabal que registra el instrumento, el medidor multifunción. ¿Dónde está el banco? El banco dice banco de compensación automatizada. Para poder calcular este banco, tú dices acá, por ejemplo, ¿cuánto es el transformador? 6 MVA. Calculas, esto se dice, trabaja un 90%. Entonces tú de esos 6 MVA calculas el 90%. Al tener el 90% de carga, entonces tú por acá vas a tener una corriente. Para que calcules el banco, tienes esta corriente de acá que es de 6 MVA, acá tiene 25. Y acá te dice motor asíncrono y ¿qué más?
nada más, ¿no? Un motor asíncrono, y acá en este caso podrías tomar, si acá tomas 6, acá más o menos tomas 5, 5 y 6, 11, y por el 2 estarías alimentando para que pueda llegar más o menos a 25 MVA. Porque no vas a tener 25 y las cargas se van a hacer muy pequeñas. No sé si me dejo entender. Entonces tú tienes que más o menos calcular cuánto es la potencia de 2. ¿Por qué? Porque acá te dice, él trabaja 85%. Entonces, a este 90% le sumas el motor y lo restas del 85%. Esa es la carga de 2. Una vez que tú tienes una corriente, 2 corrientes y 3 corrientes, calculas la potencia. Le sacas la máxima demanda de eso y lo aplicas al banco automatizado. ¿De acuerdo? Que te dice que qué es lo que hagas. Una vez que tú esto lo tienes que sacar acá, tienes que hacer tu esquema, acá tienes que poner su sistema de aterramiento. ¿Qué más te pide? Te pide hacer un esquema trifilar técnico necesario para que hagas el montaje en la distancia total del equipamiento a la red de fuerza es de 15 metros. 15 metros, aproximadamente en el caso A y B. En el C y D son 35 metros. Ojo, no te dice totales, entonces ida y vuelta. Se le solicita que sus respuestas incluyan las características mínimas técnicas de los transformadores de corriente y potencial seleccionados y sus respectivos instrumentos. Entonces, esta parte de acá, lo dibujas acá en trifilar, RCT, pones el medidor multifunción, le agregas el sistema de aterramiento porque vas a necesitarlo. Entonces, como ya hemos visto, ¿no? Cómo se hacen los sistemas de aterramiento, entonces ves tus copias del sistema de aterramiento y le aplicas un tipo de puesta a tierra, indicando cuánto es lo máximo o en qué intervalo debe estar la resistencia del pozo a tierra. Y cuando calculas acá, por ejemplo, calculas dice cuando el banco estaría conectado. Tú puedes calcular acá sin conexión y con conexión. Entonces, ¿por qué? Porque acá tú vas a tener de 1, 2 y 3 corrientes, vas a tener el ángulo, ¿no es cierto? Entonces vas a tener potencia activa y potencia reactiva. Como tú vas a estar .987, entonces ya puedes predecir con este ángulo que tiene la sumatoria de estos tres acá, ya puedes predecir a dónde va a estar tu banco. Y de ahí calculas la diferencia, la potencia reactiva y lo colocas acá. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, dijo que iba a mandar las notas. No te preocupes, ya tus notas ahí están. No hay problema, hoy día te lo envío. Ya hemos calificado tanto el examen pasado como la clase, el examen, el último. No hay problema, ya están sus notas, hoy día les envío. Preocúpense en hacer los ejercicios, no se preocupen en notas. Dicho sea de paso, en el sistema de fuerzas a tierra ha sido todo un desastre. No sé, no estudian, pues, ¿no? Copian exactamente igual lo que esté en el cuaderno. No puede ser. Ustedes tienen que comenzar a razonar, a aplicar su criterio. O van a copiar, pues, al pie de la letra. Dice, por ejemplo, una puesta a tierra de 2.5 ohmios y tú lo sigues, no hay ninguna secuencia. Un alumno dice, sí, voy a hacer el método de las calicatas. Escribe dos cosas abajo y dice, aplicando el método de las calicatas abajo, 2.4 ohmios. El último ejercicio, creo que algo como 5 o 6 alumnos han hecho algo, ¿no? El resto, nada. No puede ser, pues, jóvenes. Hemos hecho una clase entera para hacer sistema de puesta a tierra. Si ustedes no quieren aprender, el problema de ustedes ya. ¿Alguna otra consulta que quieran hacer?
Que, profesor, para el primer examen, teníamos dudas, o sea, quería saber qué solucionario ha utilizado, porque en la respuesta que usted mandó del primer examen, Sí, sí, usted eso está... está. Hay un defecto ahí de unos cables que ustedes lo han desarrollado, me parece, con 150 y eran 50. Hay una confusión ahí. Sí, Mejor dicho, no ha habido ninguna confusión. Porque profesor, permíteme lo un que... ratito, por favor, permíteme un ratito. Apenas comenzó el examen y yo pude detectar en el WhatsApp que el examen ya estaba desarrollado. Ahí en el WhatsApp estaba. Entonces, menos mal, la redacción del examen, pues era otro examen. Y al fin y al cabo, pues, si ustedes tienen el examen, lo han desarrollado, entonces no hay ningún problema. Entonces, ¿qué pasó? No, que el que hizo el examen tenía el solucionario que estaba navegando que estaba navegando en el WhatsApp. Entonces, que les ha calificado, les ha calificado con ese solucionario. Cuando nos hemos dado cuenta que porque me parece que era un cable de 150 y no era 50, algo por el estilo. Y entonces, no todos, pero un buen grupo había copiado las respuestas exactamente iguales, ¿no? Pero han visto, ¿no? Ustedes pueden hacer, o sea, cuando se da un examen de este tipo, cada uno se agarra como mejor le conviene. Y obviamente yo no voy a estar diciendo a copiar, es responsabilidad de cada uno. Si tú copias, no aprendes. Y si no aprendes, ¿para qué estudias? Esa es la responsabilidad. San Marcos, por ejemplo, le dice a ustedes, vamos a controlarles que exactamente todo venga a clase. No, me parece que no. Lo que hace San Marcos me parece muy bien. Si tú quieres aprender, vienes. Si preguntas, no quieres aprender, bueno, pues ya es tu responsabilidad. En ese sentido, sí, se ha vuelto a calificar nuevamente y obviamente que hay nuevas notas. Ahora sí, Smith, te escucho. Sí, profesor, le decía que como el solucionario que usted había mandado, la pregunta 4 y 5 lo había trabajado con otra tabla y por eso las respuestas no coincidían. Así es, sí, tienes razón, sí. Eso ha sido corregido. Ya, profesor. Si el profesor comete errores, debe venir al aula y pedir disculpas. Yo la vez pasada he pedido disculpas por el error que se ha cometido. Menos mal, no es nota final, entonces podemos arreglarlo, como que ya se arregló. ¿Alguna otra consulta que quieran hacer? Profesor, sí, no lo entendí muy bien. Dijo que ahí vamos a hacer la suma factorial de las corrientes en la parte del tablero y que luego lo reflejaríamos, ¿no? La corriente en donde está los 60 voltios. A ver, ahí indícame, ¿qué es lo que has entendido? Le entendí que íbamos a hacer la suma factorial, o sea, de las corrientes y que para determinar la medición en el punto A de los kilovars. Entonces, lo reflejaría esa corriente en el lado donde están los 60 kilovoltios, ¿no? Y lo multiplicaría la corriente por los 60. Te pregunto, esta potencia 3850, ¿cuánto sería en este punto? Vamos a abrir esto, es 52, significan interruptores. Vamos a abrir todos los interruptores y vamos a entender, 3850 es en este punto. Y acá en este interruptor, ¿cuánto sería esa potencia? ¿Cuánto sería acá? Mira, cuando uno pregunta, tiene que lanzarse, no sea bueno o malo, pero lánzate y de eso vamos a aprender. Esta potencia, 3850 kW, que está en este punto, pasa por el interruptor, pasa por la barra, ¿cuánto sería acá esta potencia? O sea, se reflejaría lo mismo. Por supuesto, es lo mismo. Ahora vamos a ver, ¿y cuánto es al otro lado en el primario? Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo, es exactamente lo mismo, solo que acá tú vas a tener una corriente
a 36 kilovoltios y acá lo vas a tener a 60 kilovoltios. Sube la corriente, baja, sube la tensión, bajas la corriente. Pero esta potencia va a ser igual acá arriba. Si estaría esta carga nada más, si todito lo abres, entonces si tú pones el medidor multifunción, va a medir P. Pero como acá tú tienes factor de potencia, ¿no es cierto? Factor de potencia, 0.89, acá tú puedes leer P y Q. Obviamente, mira, estos 3.850 no me he dado cuenta, tendrías que dividirlo entre 0.93 para que pueda decir, esta es la potencia eléctrica del motor, porque esta es la potencia mecánica. ¿Está claro? Entonces, 3.850 entre 0.93, vamos a poner que es 4.000, supongamos. Entonces, 4.000 lo tienes acá, 4.000 acá, y 4.000 vas a tener acá. Pero le aplicas el factor de potencia y acá vas a tener P y Q. Ya estás leyendo P y Q. Ahora, ¿cómo es que tienes que saber cuánto es la carga de 2? Dice, este de acá está trabajando a 85%. Este de acá está trabajando, ya tiene la potencia. Acá va a trabajar al 90%, entonces tú ya tienes carga al 90%. Vas a tener KVA, pero hacia abajo trabajas con un factor de potencia industrial, 0.85. Entonces eso implica que acá vas a tener P y Q, o corriente y tensión, lo que es lo mismo. Y entonces te dice, sumas los dos, y te dice, este va a estar trabajando al 85%. Entonces, al sumarlos los dos, te queda la otra alternativa. O trabajas en MVA, o trabajas en P y Q, o trabajas en corriente y tensión. Y entonces de ahí te va a salir la diferencia de este transformador para que lo pongas en 2. Fíjate el ejercicio. El ejercicio simple y llanamente, ese es el unifilar. Ahora, del unifilar tú lo que tienes que hacer, modelarlo, o sea, ver corrientes y tensiones. Una vez que tú le aplicas a ese circuito, le aplicas la formulación que has aprendido en circuitos, es un circuito común y silvestre, que tú lo puedes solucionar. Por si acaso, ese es el examen final. Creo, no sé de qué ciclo. Ahora vamos a ver de qué año ha sido esto. Del 19. El que preguntó es Steven. Sí, profesor. Steven. ¿Se ha entendido? Sí, profesor, sí lo he entendido ahora. Ya. Y lo mismo voy a utilizar para hacer todas las siguientes preguntas. Pero, profesor, ¿usted podría así resolverlo a grosso modo, así en una hoja y pasarlo al grupo de WhatsApp, por favor? Claro, que todo eso tiene su solución. Es decir, mira, yo no tengo ningún problema con hacer los ejercicios y resolverlo en la pizarra. El asunto es, yo tengo el solucionario de eso, pero me gustaría que ustedes hagan un pequeño esfuerzo de solucionarlo. Y entonces cuando ustedes ya tengan una solución, ya hayan hecho el esfuerzo, entonces con justa razón dicen, hemos hecho hasta acá y no podemos pasar porque ya no hay imaginación. Entonces no hay problema, lo podemos ver. Dicho sea de paso, para eso es el aprendizaje, ¿no? Pero como les he repetido, ¿no? Que es sumamente sencillo, o sea, no... Mira, vamos a darte otra idea sobre el problema. A ver, vamos a buscar la solución. No está preparado, pero lo que pasa es que ahora tengo otro tema por resolver con ustedes. Mejor traten de solucionarlo. Y si quieren, hagan las preguntas. Hagan más preguntas
pregunten todo lo que quieren y en este fin de semana lo solucionan. Y si no hay una solución, o sea, trabajen en grupo, o ¿por qué no les doy como trabajo eso, por ejemplo? Y en vez de tomarles un examen, eso sería su examen. ¿Qué dice Patricia? Patricia, ¿estás por ahí? Sí, profesor, estoy por aquí. Podría ser, mira, ¿cuál es la intención de desarrollar un tema práctico? Ese es un tema práctico. ¿Cuál es la intención? Que ustedes aprendan. Y si ustedes van a aprender resolviendo un examen grupal, esa es la idea, ¿no? Si van a estar en su grupo de trabajo, solucionan el problema con todos los detalles que se les está pidiendo. Ese es para un examen, pero en un solucionario tipo ya en su casa con tiempo, tienen que poner pues las fotitos de los medidores multifunción que hemos puesto, ¿no? Trifilares, todo ahí lo hemos hecho trifilares, RST, hacen las conexiones completito, pues. Si ustedes gustan, eso que sea una nota de examen. Patricia, después me comunicas, por favor, ¿ya? Está bien, profesor. Se ponen de acuerdo y después me comunicas. Muy bien. ¿Se está viendo la pantalla? Sí, profesor. Muy bien. Vamos a avanzar un poco más. Nos toca ver un tema que se llama tableros de transferencia automático. ¿De acuerdo? Tableros de transferencia automático. Por ahí vamos a buscar unas definiciones según norma para que podamos tener ya el criterio completo. Muy bien, vamos a ver esto. Fíjense, el Código Nacional, la norma peruana, Código Nacional de Electricidad en utilización, tenemos un librito, este texto es importante porque es el único que tenemos en nuestro país. Entonces, quiera o no quiera, viejo o nuevo o como está, es el único instrumento que te sirve para poder calificar los trabajos que se hace, ya sea en la parte industrial, sea en la parte médica, en cualquier campo. Cuando nosotros hablamos de tableros, entonces hablamos, ¿no?, de un mueble, así como el que vemos acá, pero vayamos ahí para ver su definición. Los tableros eléctricos, dicen, no solamente se utilizan en la etapa final del recorrido de la energía eléctrica, justo antes de los receptores. Se utiliza desde el inicio, es decir, desde la generación y demás, y además en muchos otros puntos de su recorrido del circuito eléctrico hasta las cargas o receptores. En otras palabras, el tablero eléctrico es el punto de paso ineludible de la corriente eléctrica. Podemos ver ahí, generación, puros generadores, transformadores, líneas de transmisión, ¿no es cierto?, interruptores, etcétera, pero ya por acá necesitamos celdas de media tensión, que son tableros más grandes, cargas industriales que se hacen el reparto mediante tableros en baja tensión, en media tensión, baja tensión, por ejemplo, tableros para compensación reactiva, es decir, tableros de protección, tableros de mando de señalización, tableros de medición, tableros de servicios auxiliares, ¿no es cierto?
Y esos tableros pueden ser antiguos, pueden utilizar fusibles, que normalmente ya no se utiliza, pero existe. O pueden utilizar autómatas, PLCs o sistemas de control eléctrico modernos. Las funciones de los tableros son bastante amplias, pero entre las principales podemos encontrar las siguientes. Tableros de distribución generales, secundarios. Hay toda una terminología. De seguro que ustedes llevan un curso de tableros, seguramente en la carrera, en todas las universidades los tienen. En todo caso, ahí se estudia en forma muy especial qué es un tablero, cuáles son los tipos de tablero, a qué se denomina tablero general, qué tiene más abajo, tablero de distribución, qué tiene más abajo, subtablero de distribución, y así te vas hasta 4, 5, 6 o 7 niveles. Tableros de control podrían ser de grupos electrógenos, motores síncronos, de los CVC, compensación dinámica, etc. Tablero de mando, protección, medida y señalización para equipos de alta tensión, media tensión, utilización y media tensión. Tablero de transferencia automática, eso es lo que vamos a estudiar ahora. Por eso quería que tengan el concepto de qué cosa es un tablero. Tablero de compensación de energía reactiva, tablero de automatización. Ahí tenemos un Código Nacional de Electricidad, tenemos un apartado donde se define los equipos eléctricos y en forma resumida los tableros. En sí, el tablero está conformado por dos partes importantes. Una que es el gabinete, o sea, la envoltura, y el otro que son los equipos internos, que deben trabajar con una determinado tipo de control de temperatura ambiente, ¿no es cierto? De ahí nos dice que el gabinete es una caja cubierta de resistencia mecánica adecuada, compuesta de material no combustible y resistente a la absorción de la humedad, diseñada para el montaje superficial o empotrado, prevista de una armadura, guarnición o contramarco, que soporta puertas, bisagras u otros tipos de puertas. De ahí podemos decir que todo tablero tiene sus partes internas, como por ejemplo el mandil. Y el que sabe hacer tableros va a pedir, obviamente, que el mandil sea abisagrado. Ahí tenemos la definición de tablero de distribución, cada uno de los tableros. Y por ahí ya vemos nosotros el tablero de distribución, tipo, por ejemplo, esto es tipo general. Otro tablero de distribución, ven ustedes las barras, porque no está el mandil. Ven ustedes que acá tenemos los interruptores, ven ustedes equipos internos. Por ahí encontramos la responsabilidad de los proyectistas. Si nosotros queremos hacer un diseño de un tablero, entonces debemos pasar por un determinado margen. Marcadores de los equipos, rotulados. Todos los equipos tienen que ser rotulados. Los cables, las barras y el sistema de aire acondicionado. Ahí tenemos las normas técnicas que se utilizan en tableros. Fíjense, bastantes normas internacionales, como son las normas NEC, ANSI, OSHA y IEC. Obviamente acá no se ha puesto la norma NEMA, que el NFPA 70B, que es una norma bastante fuerte. Y ahí tenemos un resumen de lo que es la normatividad de los tableros eléctricos. Por ahí tienen reglas generales, conjunto de potencia y hasta canalización eléctrica prefabricada. Algo de la seguridad, o sea, el tablero debe ser un elemento que me permita proteger al personal. De la misma forma, la disponibilidad de energía eléctrica, o sea, la fiabilidad y facilidad para el mantenimiento de los productos que se encuentran internamente.
La seguridad y funcionalidad de una instalación eléctrica recae en gran proporción en los tableros eléctricos. Hay tableros antiflama, por ejemplo, que son muy costosos y se solicita a pedido y obviamente el pago es bastante significativo. Es necesario, o para hacer este tipo de tableros, me dice, conseguir esta seguridad implica estudios de comportamiento de los componentes en el diseño de los tableros. Se está refiriendo a los esfuerzos electrodinámicos, o sea, lo que tenemos que hacer es el cálculo de los cortocircuitos, momento flector, etc. Se refiere también al comportamiento técnico de las barras, los cables y los equipos como variadores de frecuencia, soft start, contactores, interruptores, etc. La resistencia a los esfuerzos electrodinámicos. O sea, debe resistir el comportamiento térmico y la compatibilidad electromagnética. ¿Qué significa eso? Que en el tablero vas a encontrar piezas de señales débiles y piezas de señales de fuerza. Entonces, las señales débiles deben estar separadas de las señales de fuerza porque las señales débiles no soportan los flujos magnéticos de las señales de fuerza. Ahí tenemos, por ejemplo, la norma IS 4391, me dice esta norma internacional tiene por objeto formular definiciones, fijar condiciones de empleo, fijar la disponibilidad constructiva, definir las características técnicas y formular los ensayos. Obviamente de los tableros, en este caso de baja tensión. Ahí tenemos el campo de aplicación de esta norma. Se aplica a tableros eléctricos con tensión como para nuestro sistema de 220, 380 y 440. Tiene elementos fijos y móviles, con o sin envolvente. Y ahí ustedes están leyendo hacia abajo el campo de aplicación. La definición, seguimos con la definición, me dice, es una combinación de uno o más dispositivos de maniobra asociados, asociados con equipos de control, medida, protección y regulación completamente ensamblados, es decir, con todas sus interconexiones eléctricas y mecánicas terminadas, así como sus partes estructurales. Acá lo estamos viendo, ¿ven? Ahí tienen diferentes tipos de tableros. Ahí tenemos los compartimientos. Este tipo de compartimientos, por ejemplo, podemos notar que en sus áreas funcionales vamos a tener barras, equipos, canalización, tiene una mayor protección para el operario y una seguridad que permite realizar con seguridad las operaciones, mantenimiento, ampliaciones, cambios, etc. Me dice acá, por ejemplo, tú en esta zona puedes tener, acá tenemos las barras al inicio y podemos tener barras verticales. Toda esta zona verde, ahí puedes tú colocar los equipos. Y en esta zona naranja puedes colocar los cables. No puedes poner equipos sin sobrepasar los cables por encima, ¿no? ¿Por qué? Porque el cable, cuando hace un cortocircuito, comienza a olearse, ¿no? Y si tú tienes equipos, lo va a romper. Ahí tenemos otro tipo de compartimentos funcionales, el anterior, pero como estándar en este caso. Tienes diferentes áreas por donde tú puedes colocar los equipos que hemos visto en la lámina, en esta lámina, ¿no? Igualito. El back-to-back significa que hacia adelante tú tienes un tablero y hacia atrás tienes un tablero. Obviamente hay una placa divisoria que para allá es un tablero y para este lado también. Un duplex, ¿qué significa? Que estas barras lo puedes compartir para el lado de allá y para el lado de acá. Nos dice que este tipo de compartimientos funcionales mejora la distribución del voltaje y lo hace totalmente compacto y optimiza el espacio, el uso del espacio.
Por ahí tenemos, según la presentación, o sea, la clasificación de los tableros, que podrían ser abiertos. Normalmente, antes esto lo utilizaban las pesquerías. Construían un cuarto y los tableros estaban abiertos. Puede ser abierto con protección frontal, así como lo tenemos acá. Pueden ser cerrados, acá está la puerta. Habría que adherir acá, la norma te dice, sí puede ser cerrados, pero con su respectivo mandil. Según el tipo de envolvente, puede ser autosoportado. Este tablero es una pieza y puede instalarse en un piso, ¿no? Piso determinado. Tipo pupitre, cuando por ejemplo tienes al frente una serie de motores, líneas, luces, y entonces necesitas un pupitre para poder comandarlo. Tipo mural o ropero, ¿no? Tú abres la cajita y adentro, o sea, la puertita, y adentro tienes tus controles o tienes equipos de mando. Según su montaje de las partes, pueden ser partes fijas, montadas, y pueden ser partes extraíbles. O sea, las normas NEMA tienen, por ejemplo, arrancadores extraíbles. ¿Por qué se hacen extraíbles? Porque si se malogra, en las mineras, por ejemplo, se malogra un sistema de arranque, sacas y pones otro. Y esto lo llevas a un área para que vean si puede ser reparado. Si no, al tacho y compras otro nuevo. Según el grado de protección. Según el grado de protección, sí es toda una especialidad, porque tú puedes, I significa índice, y P protección. Este número 3 está vinculado con los materiales sólidos. Este número 1 está vinculado con los líquidos. Cuando se presenta, por ejemplo, 3BW1, significa el 3 y el 1 ya les dije, pero la letra que está en el medio está resguardando el medio ambiente. O sea, ¿en qué tipo de medio ambiente vas a trabajar? ¿Qué significa un IP65? Un IP65 dice índice de protección. El 6, ¿qué significa? Significa que ustedes han visto un gránulo de azúcar, por ejemplo, ¿no? La mitad de ese gránulo de azúcar, o sea, un polvito muy fino, no puede entrar a la parte interna del tablero. ¿Y el 5 qué significa? Que coges una manguera a 15 PSI y comienzas a regarlo al tablero, y el momento que ya dejas de regarlo, entonces abre la puerta y en la parte de protección, según el tipo de trabajo, podrías estar también haciendo un trabajo a la intemperie, para lo cual se tiene que pensar en la lluvia y se tiene que pensar en todo lo relacionado a la conducta del tablero. El grado de protección, les decía, ¿qué significa ahí? Índice, P, protección, ¿no es cierto? Entonces acá, por ejemplo, dice protección de las personas, pero realmente es una protección, dice, contra el ingreso de cuerpos extraños, o sea, sólidos. Segundo, con el ingreso de agua con efectos perjudiciales. Estos son respecto a los líquidos. Y acá les dice, este es un código internacional. Ya tenemos el primer dígito y el segundo dígito. Ahí están los dígitos, ¿no? Te dice el 0 sin protección, el 5 protegido contra el polvo, y 6 totalmente protegido contra el polvo. Y acá está protección contra el acceso de partes peligrosas. En el dorso de la mano, el dedo, es ya un detalle que es un poco menos importante que esto. Esto es lo más importante, porque por ejemplo una herramienta no puede ingresar porque es demasiado grueso, y todo esto lo que ven acá es como para llenar el cuadro. Segunda cifra, por ejemplo, si es 5, protegido contra chorros de agua desde todas las direcciones y lanzamiento. En cambio, si es 7, dice protegido contra efectos de inundación. O sea, ¿eso qué implica? Para cada uno de estas cifras, en la fábrica, si tú conoces, por ejemplo, tú eres el supervisor o tú eres el dueño, tienes que ir a las pruebas.
¿Y la prueba qué significa? Por ejemplo, si mandas a fabricar el número 7, significa que el fabricante debe tener en su fábrica una piscina y el tablero debes inundarlo, o sea, debe quedar inundado, o sea, debe ser sumergido a la piscina 1 hora, 2 horas, el tiempo que tú creas conveniente. Se saca el tablero y debe estar completamente seco. Ahí tenemos algunos otros grados que te dicen, ¿no? Los locales de uso específico, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si yo deseo, por ejemplo, trabajar en salas de máquinas, ¿qué tipo de protección debo colocar? 31. Y si yo quiero trabajar, por ejemplo, no sé, podría ser en fabricación de papel, los IP recomendables, S34. En suma, ahí tenemos las dos cifras. Esta es la prueba y esto es la descripción de la protección. Este es para la parte de sólidos y este es para la parte de líquidos. Protección contra los choques eléctricos. ¿Qué significa? Significa, por ejemplo, contra contactos directos. Una tiene la barra RST y el técnico, quien está acá, tiene un contacto con la barra. O sea, el tablero debe anular este tipo de riesgo. Contactos indirectos. Un motor acá, por ejemplo, tiene fuga de tierra, tiene una de las fases tiene contacto a tierra y por acá hay una corriente de defecto. Entonces, en un tablero debe estar aterrado para que tú al coger el tablero no se tenga este problema. Supresión de cargas eléctricas, por ejemplo, dice cargas de condensadores y accesibilidad en servicio de personal autorizado. ¿Qué significa? Significa que cualquiera no puede ir y abrir un tablero. Con eso no te digo que el tablero pues sea algo especial, ¿no? Para un electricista, el tablero es una pieza más de todo el sistema eléctrico. Hay pruebas de aislamiento, ¿no es cierto?, que se hacen a las partes activas. ¿Cuáles son las partes activas? Las barras, conductores, borneras, todas las partes por donde pasa la corriente eléctrica. Y una vez que se hace la prueba de aislamiento, se estila sobre las partes activas, colocarle pinturas, barnices, lacas o productos análogos en general, que no son considerados como un aislamiento superficial para asegurar la protección de los contactos directos. O sea, para evitar de que pueda caer una herramienta encima y pueda haber un cortocircuito. Protección por utilización de circuitos de protección. Ese es el otro detalle también. O protección por medidas diferentes de la utilización de los circuitos de protección. Estoy yendo así un poco ligero porque esto corresponde a un curso de tableros que pues espero que ustedes lo lean, ¿no? Inspección u operaciones análogas, como es, por ejemplo, la inspección visual, regulación del rearme de los relés, reposición de elementos o fusibles, reposición de lámparas de señalización. Vale decir, para cambiar una lámpara de señalización, tú no vas a quitar pues toda la energía al tablero, ¿no? Entonces, tanto la lámpara como la postura del técnico que tenga que acercarse para hacer este tipo de trabajo no debe permitir un contacto ni directo ni tampoco indirecto. Para hacer el mantenimiento, muchas veces se hace mantenimiento a unidades energizadas. O sea, vale decir, el tablero está trabajando, pero tú puedes hacer el mantenimiento. Ampliaciones de baja tensión significa que puedes adherir un interruptor, retirar, apagar, etc. Respecto a las separaciones internas, se realizan para obtener una o más de las siguientes condiciones. Protección contra los contactos con las partes adyacentes de diferentes unidades. Límite de riesgo de formación de arcos, eso es muy importante. Y la protección
la protección contra el paso de cuerpos sólidos extraños por una unidad de un tablero a otra unidad adyacente. Las formas constructivas, según las normas NEMA, lo tenemos. La IEC dice, contempla 4 formas de construcción. Forma 1, forma 2, forma 3. Por ahí debemos tener alguna lámina donde podamos ver las formas constructivas. Ahí tenemos, por ejemplo, la forma 1, la forma 2, acá sin ninguna separación. Separación de los juegos de barras, ahí están separados con materiales aislantes. Ahí tenemos la forma 3, la forma 4, que es una de las más completas. Y ahí tenemos la unidad funcional. Imagínense ustedes, ¿no? Que tienen un interruptor acá, un interruptor común y corriente que se instale en la casa. Entonces ahí tienes el aparato. Su pieza de fijación son las maderas que tienes acá. Su pieza protectora es la chapa que se pone encima. Y el espacio para el conexionado tienes acá debajo y en la parte superior. De tal manera que una unidad funcional, o sea el conceptual, o sea, nosotros como electricistas no hacemos planos mecánicos, pero sí estamos en la obligación de hacer los planos conceptuales. ¿Qué significa? Que tienes que pensar en el ejercicio que han visto por ahí, tenían que hacer un plano conceptual inicialmente. A mano alzada, ¿cómo vas a hacer el ejercicio? Ya cuando uno ha entendido, ya al final, ya cuando has terminado de desarrollar el problema, ya tienes que irte al AutoCAD. El comportamiento térmico de los tableros. Como les digo, voy a ir pasando esto. Por acá tenemos ahí está. El comportamiento térmico, según la norma IS 890, dice lo siguiente, ¿no? Para hacer el cálculo de la gradiente de temperatura, dice la temperatura se calcula en 2 puntos del envolvente. En este punto de acá debajo y en el punto de arriba. Y también podría calcularse acá a media altura. Dice, a media altura, acá tú tienes el cálculo, y en la parte alta tienes arriba. Y en la parte baja, ¿cuál sería la temperatura? La temperatura del aire que va a ingresar al tablero. No olvidarse que en el inicio se dio como referencia el gabinete o la envolvente, es el elemento que absorbe el calor de la parte interna. Para hacer el dimensionamiento de las barras, se tiene que utilizar la densidad de corriente. Entonces, ¿por qué? Porque la capacidad de la corriente de conducción está en función de la densidad de corriente. Luego, el calentamiento de las corrientes de cortocircuito dependen de la magnitud y duración de las corrientes de cortocircuito. Se calcula mediante ábacos y nosotros tenemos un software que se llama Dixilen, y en nuestro curso, cuando hacemos cortocircuito, también tenemos el Dixilen desarrollado en Excel. Los esfuerzos electromagnéticos debidos a la corriente de cortocircuito dependen de la intensidad de corriente, la forma de los conductores, la disposición relativa de los cables o conductores y de su sistema de fijación. Ahí está el dimensionamiento de las barras, donde se pueden encontrar los esfuerzos electrodinámicos entre las barras. Acá está, los esfuerzos electrodinámicos igual a esta constante por la corriente de cortocircuito pico, por la longitud de las barras, por D, que es la distancia entre barras, ahí está especificado, ¿ven? K vendría a ser un factor de forma de cuenta de las barras, y C viene a ser un factor que toma en cuenta la longitud relativa de las barras, o sea, la longitud de este punto al otro punto. De esa manera calculamos los esfuerzos electrodinámicos. Y para esto sí tenemos tablas que provienen de ABB, tenemos de Siemens, los fabricantes de equipamiento manejan una muy buena información. Ahí tenemos, por ejemplo, la clasificación de los tableros según las barras. Acá tenemos las barras, la distancia de separación con el aire.
compatibilidad electromagnética. Este es un tema muy importante porque hoy en día no hay un tablero que no tenga parte electrónica. Todos los tableros tienen su parte electrónica. Entonces, fíjense, nos dice para poder probar la compatibilidad electromagnética, se hacen las siguientes pruebas. Los que no llevan equipos electrónicos no requieren pruebas de inmunidad ni emisión electromagnética. Entonces, simplemente no se prueba. Los que llevan equipos electrónicos, dice, estos equipos deben satisfacer las exigencias de inmunidad y emisión electromagnética. Hay una norma en la IEEE que gobierna todo este rubro. Ya tenemos ahora las verificaciones de ensayos, ¿no? Hay dos tipos de ensayos individuales y 7 ensayos tipos. Ahí tenemos los ensayos tipos: límite de calentamiento, propiedades dieléctricas, resistencia a los cortocircuitos, eficacia del circuito de protección, las distancias de aislamiento, el funcionamiento mecánico y el grado de protección. ¿Alguna consulta quieren hacer? Sí, profesor, disculpe. Adelante. Cuando hablamos de los grados de protección, el IP, yo había leído que podía existir un tercer y cuarto número, que se referían a los golpes que puede soportar, por ejemplo, una caja, ¿no? Sí, está bien. Hasta un quinto número hay. El asunto está de que cuando se construye algo o aprendemos algo es para practicarlo. Por ejemplo, si decimos, por ejemplo, IP, A, W, B, el A sabemos que son sólidos, el B también sabemos que son líquidos y el medio maneja el medio ambiente. ¿Cierto? Intemperie, lluvia, es un ambiente salino. Y si tú quieres, o sea, ahí tú tienes 3. El cuarto sería, como dices, para soporte de golpes. Entonces, dime. Esa norma también aplica para motores, ¿cierto, profesor? No. En motores, bueno, sí hay una norma que te especifica que el motor, en el momento que tú lo aperturas, debes hacer una maniobra de tal suerte que el rotor, los rodamientos, no estén sujetos a golpes. Pero más que norma, es unas recomendaciones, ¿no? Y esa recomendación la encuentras en la IS 3416, y en todo caso, tienes las más fuertes y más directas, es el NFPA 70. Es una norma internacional que lo utiliza Estados Unidos, Chile, todo el mundo. La norma NEC también es muy fuerte. Lo que pasa es que nosotros en nuestro país normalmente trabajamos con la IEC. Pero, por ejemplo, en el aeropuerto Jorge Chávez, todas las celdas y tableros, antes de instalarlo, tiene una verificación y un ensayo antiflama. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que si hay un cortocircuito interno en la botella de vacío, o sea, adentro tienes un interruptor, si eso explota, pues simplemente, y el operario está a 30 centímetros de la celda, entonces no le va a pasar absolutamente nada porque esa botella está alrededor de la botella. Tienes una plancha de 2.5 a 3 milímetros de espesor. ¿Algo más, jóvenes? Profesor, sí, buenas tardes. Quisiera saber a qué se refiere con que una norma es demasiado fuerte. ¿En qué sentido se habla? Porque dijo que la NBA 70B también era fuerte, ¿no? Entonces no lo entendía a qué se refiere.
vamos a hacer una diferencia. Vamos a seguir esto, creo que por ahí debe estar la norma, y con la norma yo les explico. Muy bien, ahí están los ensayos que hay que realizar. Tenemos el primer ensayo, que es la inspección; el segundo, la verificación del aislamiento; la verificación de la protección interna. Ahí tenemos los ensayos, el ensayo individual, que se debe dar la conformidad de la fabricación, la inspección visual, el funcionamiento eléctrico; si tienes control, tienes que prenderlo y tienes que responder. El segundo ensayo es sobre el aislamiento. Ahí tienes un panel que está escrito en la norma CIESE. Fíjense, cada vez que nosotros hablamos del Código Nacional de Electricidad, el Código Nacional de la Electricidad es una copia medias de la IEC. El Perú no tiene la capacidad de poder desarrollar normas propias, siempre son copias de la IEC. Para poder desarrollar normas propias tendrías que tener un laboratorio, y en nuestro país no existe. Ensayo de aislamiento. Bueno, ahí tiene un aparatito antiguo, ¿no? Pero ¿qué significa utilizar un megómetro? Medida de la protección. ¿Qué significa la medida de la protección? Tenemos interruptores, tenemos guardamotores o elementos, por ejemplo, que sensa la temperatura o la humedad. Entonces deben ser probados hasta que estos, en el caso de los interruptores, hasta que se brequeen. Instalación y accesos significa, ahí van a leer ustedes qué significa en este caso: instalar un tablero, hacer sus pruebas y dejarlo operativo. El mantenimiento, todo lo que está escrito ahí, pues resulta pequeño, ¿no? Simple y llanamente hay algunos consejos que se da, porque el mantenimiento es ilimitado. O sea, no se sabe qué tablero, en qué sitio va a estar, si es autosoportado, adosado, empotrado, en fin. Entonces, ahí tenemos muchas variables. Costos de los tableros. Más que costos en esta parte, es importante hacerle notar, ¿no?, que comenzamos a desarrollar un proyecto del conjunto del tablero. Se verifica el diseño, se ve el catálogo con datos técnicos, se hace el lanzamiento del conjunto de equipos, luego va al área de ventas y en este caso ya tienes un costo final. El objetivo de las normas que se utilizan es establecer las reglas de seguridad para proteger a las personas e instalaciones interiores de los riesgos que aparecen por uso de la electricidad. Los alcances, ahí lo tenemos. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Un ejemplo en este caso. Colocas una red de bombas y al costado del tablero. Entonces la regla te dice, ¿no? Si tú tienes un tablero, por ejemplo, en este caso, 2 metros, entonces tienes que dejar esta área libre para que esta hoja abra y esta hoja abra. Y ahí tienes que dar 60 centímetros más para que el técnico pueda manipularlo. De hecho, entonces, que este tablero, pues, ha nacido mal instalado y no cumple con la normatividad. Más o menos eso es lo que debemos respetar, que se abran las 2 hojas del tablero al 100% y al mismo tiempo. Ahí tenemos, por ejemplo, que tengan unas manijas, son interruptores con sus manijas de operatividad. Porque si hay una emergencia de estas manijas, tienes que operar los interruptores para evitar un incendio o, en todo caso, el equipo que se pueda malograr. El rotulado de los gabinetes. El rotulado es ponerle a cada interruptor su nombrecito, y eso es la parte en el mandil. Pero en la parte interna, cada cable que llega a un interruptor debe tener su rotulado. Rotulado quiere decir su codificación.
Este tablero está más o menos, montado, pero la norma nos dice, no, tienes que ponerle su mandil. Y si no pones el mandil, vas a tener acá varias partes que están expuestos. Lo que pasa es que este tipo de diseño, ustedes ven unas bandejas o canaletas, ¿no es cierto?, de PVC, canaletas de tal suerte que casi elimina el 100% de parte activa que esté expuesta. Aquí en la parte de abajo tenemos una barra de cobre, donde están todos estos cables corresponden al sistema de aterramiento. Fíjense, acá debe tener su planoteca también, un espacio para colocar los planos. Estos planos es de todo el tablero. Debe incluir los manuales de operación también. Banco de condensadores que están en la parte de abajo, sus contactores con sus respectivos contactores. Las canalizaciones se hacen por medio de estas bandejas. Hay varios fabricantes que nos facilitan tamaño, así como acá, por ejemplo, tamaño, altura, ancho de este tipo de bandejas. Fíjense cómo deben hacerse montaje en los tableros. Hoy en día ya este tipo de equipamiento es obsoleto, ¿no? De tal suerte que tú ya este tipo de HMI no se utiliza. Entonces acá, por ejemplo, podías poner una pieza o en la parte del techo y ahí vas a tener un HMI de por lo menos 60 pulgadas para que acá abajo tienes un teclado y comienzas a comandar el sistema. Simple y llanamente tableros ya comerciales, diferentes tableros comerciales para que más o menos se tenga una idea. Acá tenemos, por ejemplo, un medidor multifunción. Muy importante, jóvenes, es visualizar, o sea, la vez pasada les di un par de páginas donde hay los conmutadores voltimétricos y los conmutadores amperimétricos. Diferentes tipos de tableros. Estos tableros son un poquito antiguos porque hoy en día ya no vas a encontrar, a no ser que sean tableros de transferencia, ya no vas a encontrar. Acá tienes un relé multifunción, por ejemplo. Muy bien. No estaba preparada esta clase, pero quería que ustedes tengan un criterio cabal de lo que es un tablero. ¿Alguna consulta, jóvenes? Lo que hemos visto es, digamos, una introducción a lo que son los tableros. ¿De acuerdo? Una introducción a lo que son los tableros. Para satisfacer su pregunta de grados de protección, a ver, vamos a buscar por acá. Dime. Adelante, dime nomás. Fíjense, hay un capítulo de climatización, que si tenemos un poco de tiempo lo podemos ver. Por ejemplo, este tipo de climatización que vemos acá es el que hemos instalado en un banco de crédito que tiene más o menos cerca de 2.800 computadoras en Trujillo, una central de Trujillo. Este es el que se ha instalado. Y los fan coil están pues en todo el sistema. Pero seguro que vamos a ver algún detalle de esto.
No lo tengo, pero por ahí voy a buscarles, porque por ahí debe estar la parte de protección. Muy bien, ¿alguna consulta que quieran hacer? Fíjense más o menos para que tengan una idea. Vayamos a ver un tablerito muy sencillo que se utiliza en nuestros domicilios. Por ejemplo, un tablerito bien simple, pero es más elemental, ¿no? Tenemos, por ejemplo, me dice un departamentito de 45 metros cuadrados que tienen su 45 metros cuadrados. Vamos a ver. De acuerdo, tiene su carga básica y todo lo que ven ustedes acá. Entonces se hace el cálculo y con este cuadro de cargas se construye el tablero. Entonces decimos, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener alumbrado. Vamos a tener tomacorrientes, una terma y la cocina. En cuadro de cargas se estipula cómo es que debo dimensionar este tipo de cargas. Por ejemplo, los tomacorrientes, el Código Nacional me dice, el Código Nacional y hay un decreto ley que el Estado peruano ha sacado y nos dice, no, todo predio unifamiliar, multifamiliar o residencial, los tomacorrientes, sin excepción, deben incluir un interruptor diferencial. Entonces hacemos el balance de todo esto y colocamos en este caso un interruptor principal. Las barras del tablero, los interruptores que van a ir consigo y se denominan los alambres, digamos el cableado que va a ir hasta las cargas. Y acá dibujamos unas barras, ¿no es cierto?, con un tipo de agujeros que va a venir por acá, por ejemplo, y acá viene el primer agujero, el segundo cable, el tercer cable y el cuarto cable de la puesta a tierra. Acá me dice, por ejemplo, voy a tener dos elementos, cada uno de ellos de 2.5 milímetros cuadrados, N2XH, más 2 por 2.5 milímetros NH80, con un diámetro de 20 milímetros de PVC SAT. Y eso corresponde al alumbrado número 1. Y este es el interruptor termomagnético 1, o la toma número 1, toma 2, 3, 4 y 5, como reserva. De acá vemos que hay un cable que se llama alimentador principal al tablero general. O sea, todo tiene su nomenclatura. Y este es el cable del cálculo que tienes que calcular. De ahí vienes a este medidor de energía, que simplemente nosotros lo llamamos suministro. Cada uno de los circuitos que sale se llama circuito derivado del tablero general 1. Circuito derivado del tablero general 1. ¿Cuál es el tablero general? Este es. ¿Cuál es su máxima demanda? Y lo tienes. ¿Cuál es la tensión? También lo tienes. El segundo, el tercero y el cuarto. Ese es el caso de un predio unifamiliar. Fíjense, estamos viendo ya tableros de la forma más sencilla. Lo diseñas, tal como hemos visto. Si no quieres poner mandil, es preferible poner un mandil, pero si por A o B no lo tienes, entonces dibujas acá, diseñas este tipo de bandeja. Una PVC, ¿no? O sea, canaleta PVC. Vienen los cables por acá, entras por acá, sirves a este tablero general. De acá bajas 3 cables y con un peine, que va a estar a esta altura, con un peine, alimentas todos estos interruptores que tenemos acá.
La barra de tierra sube acá y sale por este lado. Entonces, por acá va a entrar energía y por acá va a salir. Y ahí tienen las dimensiones del tablero. Acá tenemos otro tipo de tablero que tiene tres alumbrados y tiene dos tomacorrientes. Es los mismos requisitos que el anterior, pero un poquito más grande. Ahí lo tienes, la distribución. Este tipo de trabajo lo hace un mecánico. El mecánico tiene la dimensión de este punto a este punto, lo centra y comienza a colocar sus elementos. Ahí tenemos, por ejemplo, esto que vendría a ser el mandil, ¿cierto? Fíjense bien, este es el tablero sin mandil, ahí lo tienes con mandil, y ahí lo tienes ya con la puerta bisagrada y el mandil también a bisagrada. Y en la parte de encima se pone el tipo, el nombre y su peligro en esta parte. Un poquito más grande, un tablerito más grande, tenemos acá en este caso un tomacorriente, tenemos la terma, cocina, electrobomba y puerta levadiza en el garaje. También un poquito más grande, pero igual, es el mismo criterio. Ahí tenemos otro un poco mejor y más grande, igual, pero en suma lo que le quiero decir es que todos tienen el mismo criterio. Ahora sí, nos toca ver esta parte de los tableros de transferencia automático. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Profesor, Sí, adelante. y para escoger los interruptores diferenciales, A ver, ¿cuáles serían los criterios ¿cómo dicen? para escoger los interruptores diferenciales? ¿Cuáles serían los criterios a tomar en cuenta? Allá. Además, creo que según la norma te recomendaba usar un interruptor diferencial por cada 3 termomagnéticos. Ya. Los diferenciales, ¿ustedes van a estudiar sistemas de accionamiento o no? Dentro de su currícula hay un curso que Creo que no, profe. Como Sí, tal, no, parece profesor. parece que no, creo. Ajá, como curso no. Dentro de su currícula hay un curso que se llama Sistema de Accionamiento, que creo no lo están dictando desde la pandemia, pero no me parece bien. ¿Por qué? Porque para poder estudiar, por ejemplo, medidas o poder estudiar más que nada circuitos, instalaciones eléctricas, se necesita que sepa sistema de accionamiento. Es un curso que yo he tenido la oportunidad de haberlo llevado en la Universidad de Santa Catarina, en Brasil. Lo instalé en el Callao. Se demoraron más o menos 8 años en sacarlo. Y después lo instalé acá con mucho esfuerzo también en San Marcos. Y veo que no lo practican. Es un curso muy fácil, pero te da todo el criterio de los interruptores. Sistema de accionamiento. ¿Qué viene a ser el sistema de accionamiento? Viene a ser los interruptores. Estudia los interruptores más o menos 10 semanas. Después, contactores, relés térmicos, soft starters, o sea, todo lo que te permite hacer accionamientos a máquinas eléctricas. Generalmente a eso se dedican. Pero si gustan ustedes, apunten. En una columna pongan interruptores termomagnéticos, todos son real DIN por si acaso. Y pongan lo siguiente. En una primera columna, interruptores electromagnéticos. En otra columna, escriban interruptores diferenciales. En la primera pongan, por ejemplo,
2 por 10, el diferencial debe ser 2 por 16. 2 por 16, el interruptor, el diferencial debe ser 2 por 20. 2 por 20 el interruptor y el otro 2 por 25. Y así te vas hasta más o menos 125. ¿Por qué el diferencial debe ser mayor? Porque la capacidad de corte del interruptor diferencial es diferente a la capacidad de poder o corte del interruptor. Además, un interruptor diferencial, por ejemplo, no detecta cortocircuito. O sea, puedo yo tener un cortocircuito y si no tengo el interruptor termomagnético, simplemente el interruptor diferencial no funciona. ¿De acuerdo? Entonces, el interruptor diferencial además tiene la razón de ser de un interruptor diferencial es mantener el aislamiento de los circuitos sanos, o sea, evitar que las corrientes de fuga de cable masa, existan. No detecta corrientes de cortocircuito, mucho menos corrientes, por ejemplo, que van por línea asíncronos. Tiene su trabajo bastante reducido. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Y profesor, una última consulta al respecto. ¿Esa sugerencia de usar un diferencial por cada 3 termomagnéticos es algo a seguir al pie de la letra o hay alguna otra forma de operar? Cada fabricante, habrán visto ustedes, cada fabricante tiene sus recomendaciones, pero la norma IS 898 te dice, ¿no?, que la razón fundamental por la cual utilizas un interruptor diferencial es para evitar que las corrientes de fuga sea un peligro para el ser humano, para el técnico, ingeniero, etc. ¿De acuerdo? Entonces, para que eso suceda, te anticipa que ese equipo no va a proteger contra disturbios eléctricos, únicamente contra corrientes de fuga. Muy bien. Tableros de transferencia automática. Fíjense ustedes, acá tenemos un interruptor y aquí encima tenemos un motor, un servomotor, digamos. Ese servomotor recibe unos pulsos que apertura su interruptor, o sea, su comando, y le llega al motor una corriente en un determinado tiempo que es lo suficiente como para que esta lengüeta que tiene este interruptor se vaya arriba o se vaya hacia abajo. Y de igual forma este interruptor con su respectiva unidad motorizada. Esa es una primera opción. Y nos dice que los tableros automáticos pueden llegar hasta 1600 amperios. O sea, cubren toda la gama de interruptores de caja moldeada. Este tipo de modelo, que son interruptores abiertos, ¿qué significa? Significa que tienen un IP21 máximo, un IP22, diferentes a la caja moldeada. Tienen un poder de corte mucho más elevado que la caja moldeada y además te permiten conducir corrientes a partir, ¿no?, de 1000 amperios hacia arriba, llegando hasta 10, 12.000, 15.000 amperios. Además de tener internamente un motor, ya no tiene un motor como la caja moldeada, sí, sino internamente ya incluye un motor. Incluye una parte móvil de protección para que puedas hacer control a distancia. Incluye un enclavamiento mecánico mediante esta red de hilos acerados, de tal suerte que frente a cualquier maniobra errónea eléctrica puedes operarlo con este tipo de maniobra mecánica. La aplicación de los sistemas de transferencia en baja tensión
normalmente se utiliza en áreas críticas. ¿Cuáles son? Hospitales, dispositivos de seguridad, por ejemplo, en aeropuertos, en cines, en lugares de alta afluencia de público. Salas de los ordenadores, de los bancos, aseguradoras, etcétera. Sistemas de iluminación en los sistemas comerciales. En el área industrial, ahí lo pueden ver ustedes. En la industria también se cuenta la sala de máquinas, o sea, en los buques, no sé si ustedes han tenido opción de trabajar o de visitar los buques. Quien habla ha estado a cargo de los buques Capaguari, más de media docena de estos buques que van de Lima a Talara a traer petróleo. Y también buques australianos, buques griegos, franceses, etcétera, ¿no? Y algunos de ellos le hemos hecho mantenimiento general. ¿Eso qué significa? Que el buque ha venido a dique seco y pues se comienza a mover generadores, se comienza a mover tableros, a hacer, como ellos le dicen, el recorrido. El recorrido significa mantenimiento de cada una de las piezas de un buque. Eso dura más o menos 6 meses, algo así. Entonces ahí ves la sala de máquinas. Acá en este caso el fabricante le dicen barcos. Cadenas de producción, servicios auxiliares importantes, salas de control en aeropuertos, civiles, militares, salas de control en trenes, call centers de diferentes tipos de ocupaciones que se tienen, ¿no? Pueden ser telefónicas, comerciales, etc. Sistema de transferencia en cascada. ¿Qué significa? Significa que acá tengo una fuente principal, fíjense, una fuente principal y una fuente, un backup. Entonces, cuando la principal no funciona, entra el backup. Al entrar el backup, prende el grupo electrógeno. Al irse el backup, queda el grupo electrógeno y atiende a esta carga. ¿Qué es la carga? La carga es esta barra que tenemos acá. Prácticamente atiende todas las cargas que vienen hacia abajo. A otro nivel, tengo el grupo electrógeno. Fíjense acá, tengo el principal y por el otro lado tengo el backup. Y entonces, cualquier problema que se tenga, o con el grupo electrógeno, con estas 3 fuentes que tenemos acá, se energiza esta barra. Y en la parte final, para una carga individual. Fíjense acá, hay que dejar bien en claro lo siguiente. Acá tienes una fuente principal, una fuente de reserva, al cual le llaman backup, y una fuente de emergencia. ¿Qué empresas en el país tienen ese tipo de fuentes? A ver, jóvenes, hoy en día todo se sabe por internet y más que nada ustedes están con la información. ¿Qué tipo de empresas o dónde podemos visualizar la fuente principal, el backup y la fuente de emergencia? Por ejemplo, el rectorado, ¿cuántas fuentes tiene el rectorado de San Marcos? O San Marcos, por ejemplo, ¿cuántas fuentes tiene? ¿Pueden ver ustedes? ¿Se ve la pantalla? Sí, profesor. Fíjate, esta es una fuente 6010. O sea, entra acá 10 kilovoltios, al cual se le llama utility principal. Acá tienes el backup, 4 megavatios que entra. Esta es la subestación principal del aeropuerto Jorge Chávez. Nos hemos demorado 5 años para poder dejarlo así como ustedes lo ven acá.
En la parte de abajo, ¿qué significa estas líneas punteadas? Significa que esta subestación, que es el COESO 2, está muy cercana al COESO 1. Es COESO 1, COESO 2. Del COESO 1 al COESO 2, más o menos hay 140 metros una de otra. Entonces, si esta es la barra principal, se abre este TAI y acá ya no hay energía, pero en el aeropuerto tú no puedes cortar la energía. Entonces este COESO 1 se ha puesto una red en baja tensión para hacer el paralelismo. Entonces, al costado del COESO 1 está el 2. Entonces, si yo quiero hacer mantenimiento de esta parte de acá, entonces cierro esta línea acá y cierro esta línea acá. Lo cierro de forma automática. De tal suerte que durante 2 o 3, ni un minuto, hasta menos de un minuto, estas dos redes están en paralelo. Aperturo este interruptor de acá y esta subestación de acá atiende a sus cargas, pero atiende a sus cargas a este COESO 2. Los usuarios que están en el segundo o tercer piso, ¿se dan cuenta de lo que has hecho abajo? Absolutamente nada. Eso se llama un trabajo en baja tensión. En media tensión, todos estos interruptores han estado hacia abajo, en la parte de abajo, conformaban un sistema, fíjense así como está. Están metidos a esta barra, ¿no es cierto? Están puestos en esta barra. Al estar en esta barra, entonces yo no podía cortar energía en esta barra. ¿Por qué? Me quedaba sin emergencia. Acá tenemos 3 grupos electrógenos de 2000 kW cada uno. Entonces, ¿qué significa en este caso? ¿O quién tiene 3 fuentes en el mercado? El único que hemos podido ver, creo que en el Perú, el único que tiene 3 fuentes es el aeropuerto Jorge Chávez. No hay más. ¿De acuerdo? 3 fuentes, el único Jorge Chávez. Clasificación de los tipos de fuentes versus tipo de carga. Acá tengo el tipo de fuente principal, stand-by, como les dije, y emergencia. Y hay otra fuente que son los UPS. Tipo de carga, muy crítico, crítico y no crítico. ¿Quién lo atiende? A cada una de las fuentes. Clasificación de los tipos de usuarios versus tipo de carga. Acá tienes usuario de categoría 1 a la 4. Los tipos de carga muy críticos tienes aeropuertos, bancos, hospitales, estaciones de comando. Los críticos en hoteles, estadios, etc. Y no críticos, todo lo demás. En este caso podemos ver claramente una fuente principal, un backup y los grupos electrógenos que van a trabajar en paralelo o con esto o con el otro lado. Acá tenemos un resumen de lo que la IEEE nos proporciona. Nos dice, ¿no? Tus cargas pueden ser no prioritarias, o sea, no principales, o sea, no críticas. Pueden ser esenciales, pero esas esenciales podrían tener intervalos de pérdida de fuente en el orden de los segundos. Podían ser de alta, calificados como de alta necesidad, ¿no? Y vitales. Entonces, por lo cual no te permite cortes en absoluto. Y cargas que son severas, prioritarias, pero en el orden de los minutos. Entonces, ¿cómo clasificas en este caso las cargas? Desde este punto vienes a un UPS y el UPS te proporciona esta característica. Pero el UPS tiene una autonomía de 15 minutos, 1 hora, dependiendo de la calidad y cantidad de unidades de fuente, de baterías que tiene. Entonces, este UPS podría ser atendido con esta fuente principal y en emergencia con esta fuente, con los grupos electrógenos. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque ¿qué pasa con la confiabilidad? Uno habla de confiabilidad. ¿Y cuál es la fórmula para que tú califiques
y puedas decir tal usuario tiene una confiabilidad y dale un calificativo. La confiabilidad no es otra cosa que el número de fuentes menos 1. Si yo tengo 3 fuentes, 3 menos 1, entonces tu confiabilidad es 2. Si yo tengo 2 fuentes, 2 menos 1, tu confiabilidad es 1. Y si tienes una sola fuente, entonces no tienes confiabilidad. En el caso de los aeropuertos, su confiabilidad debe ser 2. Muy bien, entonces regresamos a lo que es un tablero. Esencialmente un tablero. Fíjense, acá tenemos el sistema de distribución secundario de nuestras casas. En la vereda pasa este cable, se apertura acá, se hace una zanja, se hace una soldadura y se lleva a tu caja portamedidor, al cual le llamamos suministro. A la salida de tu suministro sale mediante un interruptor que en tu suministro está cuantificado los kilovatios, los voltios, la frecuencia, los amperios y el tipo de tarifa. A la salida de esta caja portamedidor, estamos obligados a instalar el cable principal, que es a la cabeza de este tablero general. Hacia abajo del tablero general, fíjate, siempre se recibe con este interruptor, que se llama interruptor de cabecera. Y hacia debajo tienes todos los circuitos derivados. Se tiene que definir la tensión de la barra, la frecuencia de la barra y la corriente de cortocircuito simétrica de la barra. Consecuentemente, todos los tableros, sin excepción, deben estar cuantificados su máxima demanda en kW, su tensión, su frecuencia, corriente asimétrica, y advertir si es adosado, es empotrado, o en todo caso, autosoportado. ¿Alguna consulta, jóvenes? Esta es la parte básica que tenemos todos los usuarios en nuestro país. Profesor, una consulta. Usted ha estado mencionando acerca de un backup y no le entendí muy bien qué es lo que a lo que se refiere. ¿Es como una especie de batería en casos hay un corte de energía eléctrica o cómo opera? O cómo... No, a ver, vamos a ver. Por acá está el aeropuerto. ¿Dónde está esto? A ver, acá tenemos 12 megavatios. Por acá circula 12 megavatios. Acá tenemos 6 megavatios. Y acá tenemos 4 megavatios con 10 kilovoltios. Son generadores de 480 y los transformadores lo llevan a 10 kilovoltios. ¿Se entiende ahora qué cosa es un backup? Un backup no podría ser fuente de baterías, porque imagínate, fuente de baterías estarás hablando de una carga pues, de 50, 100 kW a lo más. Y esto es, porque los UPS, los más grandes UPS que hay en el mercado, pues son 50, 35, no hay más grandes. Entonces, ¿qué viene a ser un backup? Que viene a ser una línea de 10 kilovoltios que ingresa al aeropuerto, que es de una ruta o de una barra diferente a esta, porque si las dos serían la misma barra, cada vez que hay un cortocircuito acá o problemas acá, no va a haber el backup. Este es de otra barra. Este viene de Barsi y este viene de la barra del aeropuerto, como a 3 cuadras más arriba hay una subestación de 60. De ahí le dan 60 kilovoltios al aeropuerto. En cambio, la Barsi está por Fose, ya casi llegar por la avenida Argentina, por ahí está la subestación. O sea, desde ahí se jala un cable hasta el aeropuerto. Tiene que ser un cable, tiene que ser una fuente. ¿Cuál es la diferencia entre el backup
y la fuente principal. Si se va a la fuente principal, el backup debe entrar como máximo en 4 segundos. O sea, 1, 2, y ahí entra. Y ya 4 segundos es el límite. Normalmente a 1.5, 2 segundos. Y mientras, o sea, apenas se va a la principal, entra 4 megavatios el backup o la reserva. Y en ese momento arrancan los grupos electrógenos. Ellos se demoran en calibrarse uno con otro. El tiempo máximo que toman es 30.5 o a 14 segundos. Eso es un tiempo que únicamente se utiliza en navegación. Puede ser navegación aérea, como es el aeropuerto, puede ser marítima o en algún otro sitio público que de suma criticidad. Los tres, o sea, salvo el backup, nunca puede entrar en paralelo con la red principal. ¿Por qué? Porque una red principal es aquella que tiene la frecuencia y la tensión constante. El backup tiene frecuencia y tensión constante. Entonces, cuando dos unidades tienen tensión y frecuencia constante, no lo puedes poner en paralelo. En cambio, las de emergencia, que son grupos electrógenos, ellos sí pueden trabajar en paralelo con cualquiera de las dos. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? No, profesor. Aló. Profesor, ¿me escucha? Adelante. Y ahora sí, me reconecté. La última parte no llegué a escuchar algo sobre de que la frecuencia y la tensión, si son constantes, no pueden estar en paralelo. Pero en el caso lo último que dijo, no lo llegué a escuchar porque se me fue la conexión. Ya, vamos a repetirlo. Mira, esta red de acá de 6010 es, ¿cómo yo lo recibo acá? 60 kilovoltios con tensión fija y frecuencia fija. Cuando lo paso a 10 kilovoltios, acá voy a tener 10 kilovoltios fijos y 60 Hz fijos. ¿Fijos qué significa? Que no varíen, o sea, no pueden entrar en paralelo con nadie porque es fijo. En este caso, el backup es una red de 10 kilovoltios. Si es una red del sistema, las redes del sistema se caracterizan por ser fijas, tanto tensión y frecuencia. Entonces, por lo tanto, yo no puedo poner en paralelo esta con esta porque son fijas. Es imposible. O sea, todo el sistema de automatización que se tiene acá, todas las opciones, es o entra si entra por ejemplo, sale este interruptor y cierra el time. Por si acaso, estos son normas NEMA, o sea, en la IEC no hay nada de esto. Si en cambio trabaja el backup, como el backup no tiene capacidad, tiene 4 y acá tiene como 7 megavatios, entonces entra el backup y toda esta se sale. Entran los grupos electrógenos y los grupos electrógenos sí se pueden poner en paralelo con el backup. Si tienes 4 y acá tienes 6, 10, tú necesitas 7 tan solamente. Entre ellos conversan y tienen sus prioridades y atienden al 100% del aeropuerto. Para poder poner en paralelo, necesito que una de las fuentes sea variable. O sea, esa fuente es variable. ¿Por qué? Porque las tarjetas de control se ponen en contacto con la tensión que hay acá y le dicen, mira, ahí tú tienes 10 kilovoltios, 60 Hz. Entonces te dice, para yo poder entrar necesito ponerme en 10.1 kilovoltios y 60.5 Hz. Entonces entran y se van acomodando poco a poco a la frecuencia de esta red.
Al final, este trabaja con las mismas características de la red, porque este tiene más inercia que este grupo de grupos electrógenos. Ese es el detalle. En regla general, los grupos electrógenos pueden entrar en paralelo entre sí, entre ellos, porque son elementos que tú puedes variar su frecuencia, o sea, el módulo que permite trabajar en paralelo, varía la frecuencia y varía la tensión. En cambio acá no, porque te entregan 3 cables con una tensión fija y una frecuencia fija. Acá también te entregan 3 cables con frecuencia y tensión fija. Ok, profesor. Jóvenes, yo lo siento mucho porque son 54 alumnos y los que preguntan son los mismos, 4 o 5 alumnos. Y entonces 50 alumnos no tienen dudas, no, me parece que no estamos bien. Muy bien, en todo caso, y eso es responsabilidad de ustedes. Patricia, ha sido un gusto estar con ustedes y nos veremos el próximo sábado. Profesor, para quedar con respecto a lo que había dicho de la resolución del ejercicio, ¿para cuándo más o menos se entregaría? Mira, yo lo he hecho con la intención, en la primera fase, en la primera etapa, aprovechen porque creo que este es el último ciclo en que San Marcos reporta notas a final de ciclo. Se debe reportar notas en la semana 9. O sea, en la semana 9 usted debe tener un promedio que se promedia con lo que sacas en la semana del 9 al 16. En el caso en que nosotros estamos todavía entregamos notas en la semana 16 o 17, por eso es que no hay mucha, ¿cómo se llama? No hay mucha rigidez en las calificaciones, ¿cierto? Entonces, yo les dije, la primera fase son conceptos, teoría, pero ya estamos en la segunda fase, o sea, la segunda fase ya no podemos estar, un examen, o unos trabajos, ¿no? Teóricos. Ya no, ya tienen ustedes enfrente un trabajo domiciliario que tienen que ver dónde colocan la instrumentación, y entonces, por lo tanto, les he dado ese ejercicio para que ustedes lo practiquen, pues, ¿no? Y como les decía, ¿no? Como nada, no me han dicho nada, le dijo, ¿puede ser ese un examen? Ni hablar. Ahí, ¿qué tienen ahí? Tienen transformadores de tensión corriente y tienen medidores multifunción. Como quien dice, les he soltado ahí algo para que ustedes jueguen ahí, pero no están jugando. Es muy simple. Si ustedes eso lo unen ahí les he dado un archivo donde están los medidores multifunción para diferentes tipos de tensión. Entonces, y el cálculo, calcular que un banquito está prendido y mides el otro lado, pues es elemental, ¿no? Entonces, mientras ustedes no despierten, pues vamos a andar así, ¿no? Lo lógico sería, ¿no? Que ustedes pidan más y más complejidad del curso. ¿Por qué no lo hago más complejo? Porque van a ver sus notas que ahora más tarde les voy a enviar, pues son notas en medidas jóvenes, ustedes tienen que ir a buscar el 20 para que te saques 16, 17. Pero hasta ahora no veo ninguna nota pues aceptable. El ciclo pasado, por estas fechas ya, o sea, pues la semana 13, ya había detectado 2, 3, 20, ¿no? Muy bien. Ese ejercicio que les he dejado, si ustedes creen conveniente, para lo cual, Patricia, tú deberás hacer la conversación entre tus compañeros y me lo avisas, si vale como examen o simple y llanamente es un ejercicio para que ustedes practiquen en su casa. Ahora vamos a ver tablero de transferencia, después nos queda una clase de lo que es gestión energética,
Y creo ahí vamos a parar todo. ¿Por qué? Porque ya tenemos un trabajo domiciliario que es aplicativo a todo. Ahí se aplica todo lo que has aprendido desde el primer día de clases. Y ese sí va a tener nota de examen final. Entonces, no sé, puede tener 2 o peso 2 o peso 3, ¿no? Para que ustedes estudien, pues. Ok, profesor. Mis compañeros me dicen que sea manera de práctica, ya que estaba viendo también el PDF de la tarea que usted mandó. El proyecto final dice que se presenta la semana 12, o sea, todos vamos a presentar la semana 12 y de ahí se va a hacer un sorteo y de acuerdo a eso se van a hacer las exposiciones, ¿verdad, profesor? O es depende, cada día va a presentarle el grupo. Pero fíjense, ya les advertí la vez pasada, ¿no? Yo estoy con alumnos de séptimo semestre. Ya no vamos a presentar, pues, no vamos a presentar, hacer presentaciones, ¿no? De cosas básicas, ¿no? Tiene que ser aplicativo, o sea, el trabajo tiene que ser, yo voy a hacer un solucionario, o digamos, voy a presentar en la pantalla cómo deben hacer más o menos el trabajo, y en función de eso, ya vendrá la exposición. Muy bien, jóvenes, que pasen un feliz año. Creo que ya no nos vamos a volver a ver. En todo caso, estamos en coordinación. Buenas tardes y nos estamos viendo en la próxima clase. Ok, profesor, buenas Igualmente. tardes, feliz año.